Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro proyecto de termodinámica es energía térmica presente en las bombas de lodo. Está conformado por Michelle Ortiz, Deiber Cataño, Fabián Tobo y quien les habla, Carol Hoyos. En el presente proyecto se analiza la energía térmica generada en una central petrolera por medio de las bombas de extracción de lodo, teniendo en cuenta los procesos termodinámicos que se presenta, en este caso el proceso adiabático. Con el fin de desarrollar el proyecto, se aplicarán las bases teóricas brindadas por el docente y las adquiridas por medio de investigaciones para el cumplimiento de los objetivos establecidos. De la misma forma, los autores buscan conocer la termodinámica en el campo de la ingeniería petrolera y los beneficios que se pueden obtener a través de ella en la generación de energía térmica. También se darán a conocer los avances tecnológicos en la forma en que el petróleo se extrae del suelo por medio de las bombas de lodo y su importancia en el medio. Los lectores podrán interpretar el proceso que ocurre a la hora de utilizar la maquinaria en el campo petrolero. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es comprender la importancia de las bombas de lodo dentro del proceso termodinámico. Y como objetivos específicos tenemos aplicar los procesos termodinámicos en la extracción por medio de la bomba de lodo e identificar la infraestructura de una bomba de lodo en base a sus características y su rendimiento. En la introducción, bueno, en el presente trabajo se tiene como propósito el dar a conocer cómo se extrae el petróleo pues a través de las bombas de lodo. Se hace un énfasis en sus componentes principales pues para la perforación, así como el proceso termodinámico que se lleva a cabo en este mismo, ¿sí? Actualmente el petróleo es una de las principales fuentes de energía y la materia prima que es más importante, el cual es objeto de comercio entre los diferentes países. Existen muchos y nuevos modelos que son modernos y métodos para producir el petróleo. Por otro lado, una central térmica es una instalación que se emplea pues, para la generación de energía eléctrica. Esto a partir de la energía liberada en forma de calor que normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles, como lo es el petróleo, el gas natural o el carbón. Es también llamado central termoeléctrica, ¿sí? Este calor es empleado pues por un ciclo termodinámico convencional que para mover un alternador y producir energía eléctrica. Las perforaciones son diseñadas con el fin de hallar y de extraer un fluido por medio de una broca o un trépano y pues su construcción varía. Eso, digamos, el tiempo varía entre 6 meses, depende de la profundidad y pues de las condiciones geológicas que esté el suelo, ¿sí? La broca puede tener dientes que rompen la roca, cuchillas que la separan pues diamantes que la parten, que la perforan. Si la presión de los fluidos es suficiente, pues esta va a forzar la salida natural del petróleo a través del pozo que se conecta mediante una red de oleoductos, ¿sí? Hacia su tratamiento primario, en donde se va a deshidratar y se va a estabilizar, eliminando pues los compuestos más volátiles. Posteriormente se va a transportar o sí, se va a llevar a las refinerías eh, o a plantas de mejoramiento. Los componentes químicos del petróleo se van a separar y se van a obtener destilación mediante un proceso de refinado en el que se extraen diferentes productos como lo es el gasóleo y pues la gasolina. En el manejo general de las bombas de lodo pues existen dos puntos de criterio que son la presión y el desplazamiento, que en este caso es el volumen. La presión está representada pues por su profundidad a medida que la profundidad en las excavaciones o perforaciones va aumentando, pues de esta misma manera pues su presión también. Mientras que en el desplazamiento es el volumen del fluido que la bomba transfiere en un periodo de tiempo pues establecido. También hay que tener en cuenta que estos fluidos extraídos por medio de las bombas de lodo pues no pueden ser vertidos a un cuerpo de agua sin ser previamente tratadas con un sistema avanzado donde
ya se separe la sociedad para su posterior eliminación. Bueno, en la justificación, el presente trabajo tiene como objetivo dar respuesta y proporcionar a los estudiantes información sobre las características y rendimiento de las bombas de lodo en el campo de la energía térmica. En consecuencia, como autores de este proyecto nos quisimos enfocar en este tema debido a la historia que hay detrás de la energía térmica, sabiendo que este tipo de energía es la más antigua que se usa y una de las más importantes, no solo para la producción de electricidad, sino en general. De hecho, hay toda una rama de la física, la termodinámica, que estudia cómo se transfiere el calor entre sistemas y el trabajo que se realiza en el proceso. Es importante tener en cuenta que la energía térmica es la energía contenida dentro de un sistema y que es responsable de su temperatura. Por ende, se debe tener en cuenta la relación que existe entre la termodinámica con las bombas de lodo, puesto que la termodinámica posee un proceso donde se tiene en cuenta las transformaciones desde su estado inicial hasta su estado final. Las bombas de lodo son de gran importancia en la industria del petróleo, debido a que gracias a este sistema en conjunto con otros se puede hacer la perforación. Su función principal es la de mover los recortes de las rocas del agujero durante el proceso de perforación. Estas bombas se relacionan con el petróleo, ya que son las encargadas de extraer el material por medio de las tuberías, facilitando el trabajo. En términos de la termodinámica, se realiza un enfoque termodinámico debido a que se cumple en un proceso adiabático, debido a que cambia materia, ya que su principal función es succionar el lodo y distribuirlo, lo que requiere de un trabajo a realizar con otro. De igual manera, no comparte calor con el medio circundante. Por otro lado, se requiere obtener una idea clara y concisa sobre la extracción mediante las bombas en las industrias petroleras, sobre la información obtenida dentro del campo de trabajo, permitiendo evaluar el estado de operación del equipo, en este caso las bombas de lodo, las cuales hacen parte de los equipos de perforación. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el planteamiento de problema. Y antes de iniciar a enfocarnos en el planteamiento, debemos establecer una pregunta-problema, en la cual es la siguiente. ¿Por qué es indispensable la bomba de lodo en la extracción de petróleo y cuál es su importancia con el funcionamiento termodinámico? Bueno, como bien sabemos, actualmente una de las energías que más se consumen en el mundo proviene del petróleo, y esta pues diariamente ha ido avanzando o creciendo satisfactoriamente para poder cubrir las necesidades de todo el mundo. En la industria petrolera pues se utilizan diversas máquinas para llevar sus procesos, entre ellas están las bombas de lodo, y se utilizan porque desplazan el líquido a través de un desequilibrio dentro de las presiones en un ambiente cerrado. Y este desequilibrio hace que el líquido se mueva de un lugar a otro en un intento por equilibrar la presión. Su importancia radica porque es uno de los métodos más utilizados y su principal característica es utilizar una unidad de bombeo para transmitir el movimiento a la bomba a través de la energía suministrada, y esa energía es suministrada por medio del motor. En definitiva, como su nombre lo indica, pues su principal función es la de remover los lodos y separar el líquido de los sólidos industriales, los cuales son transportados a otra área y facilitan así pues el trabajo en las perforaciones. Por otro lado, pues las bombas de lodo están compuestas pues por diferentes componentes, los cuales trabajan juntos para poder llevar una mejor función. Entre ellos está el motor, el impulsor, la carcasa, pero más adelante les voy a hablar qué significa cada uno. Y dentro de la termodinámica, pues la industria del petróleo posee diferentes procesos utilizados en la extracción y transporte, donde los temas más importantes es el manejo de maquinaria dentro de los yacimientos del petróleo. Pues agregando también que estos sistemas se basan en los conocimientos termodinámicos y tienen muchas funciones, donde varía pues la presión, la temperatura, también incluye el volumen y cómo afecta todo esto en el petróleo.
Como resultado, pues los procesos son transformaciones termodinámicas del estado fluido en desequilibrio. Y no obstante, pues muchos de estos procesos pueden asimilarse en escenarios idealizados en los que las magnitudes termodinámicas permanecen constantes o pueden también llegar a ser nulos. En estas máquinas se cumple la primera ley de la termodinámica y también se cumple la segunda ley de la termodinámica, porque se requiere un trabajo para poder realizar el otro. Y las paredes que separan el sistema pueden ser aislantes, también son llamadas paredes adiabáticas y permiten el flujo de calor, que son diatérmicas. Bueno, ahora le vamos a explicar todo lo que tiene que ver con la bomba de lodo, empezando por qué es una bomba de lodo. Como su misma palabra lo dice, es una bomba especial que puede tratar los lodos. A diferencia de las bombas de agua, las bombas de lodo son propensas al desgaste y son más robustas y más duraderas. También es una bomba de flujo continuo que funciona sumergida y es capaz de manejar los abrasivos. Tiene una entrada en el puerto de succión de la bomba que aumenta la velocidad de la suspensión al girar las palas del impulsor. También genera fuerza centrífuga y transporta la lechada al puerto de la descarga a través de la carcasa. La carcasa o voluta es un elemento en forma de cuerno que convierte la velocidad en presión. La bomba de lodo puede accionarse eléctrica o hidráulicamente. Si es una bomba eléctrica, el eje del motor se fija en el impulsor. Listo. En los tipos de bombas, pues hay muchos tipos de bombas de lodos, claramente, pero pues las más comunes son las bombas centrífugas y las bombas de desplazamiento positivo. Bueno, las bombas centrífugas para lodos pueden pues, proporcionar una alta capacidad y altura limitada, ¿sí? Y se pueden principalmente para bombear lodos o lodos con una concentración de sólidos inferiores al 70% en peso a través de tuberías. Y las bombas centrífugas pueden ser verticales, horizontales o sumergibles, ¿sí? Se pueden utilizar una bomba de lodo de desplazamiento positivo con gran elevación, pero pues con capacidad limitada, ¿sí? Para bombearlos a través de tuberías con concentraciones muy altas de sólidos. Bueno, dentro de los principales componentes que hacen parte de la bomba de lodo, pues encontramos que son el motor, el impulsor, la carcasa, el conjunto de ejes, la manga del eje, las placas del gaste y el colador, y por último está el agitador. Pues yo le voy a dar un pequeño resumen de qué significa cada uno. Pues el motor, como su nombre lo indica, es el principal elemento de estas máquinas. Puede ser de dos formas, está eléctrico o hidráulico. Por otro lado, debe estar con una camisa de enfriamiento, que también es conocida como generador de caudal, el cual garantiza que fluya siempre agua suficiente sobre la superficie del motor para su refrigeración. Siguiendo está el impulsor, que es el componente giratorio de la bomba de lodo. Puede estar cerrado, semiabierto y también puede estar abierto. Su trabajo se basa en transferir la fuerza centrifugada a la suspensión. Este debe estar fabricado netamente de hierro fundido, lo cual resiste la abrasión. Siguiente está la carcasa, que está fabricado normalmente de hierro fundido y su forma es generalmente concéntrica. También depende de su aplicación. Depende de su aplicación, puede estar recubierto en un protector corrosivo. Pues quería aclarar que la mayoría de estos componentes debe estar recubierto de ese protector porque pues tiene contacto directamente con los lodos y se puede llegar a oxidar, y si esto pasa, pues la máquina no cumple su función. Sigue el conjunto de eje y rodamiento, que es utilizado para transmitir el movimiento rotatorio desde el motor hasta el impulsor. Por otro lado, este eje tiene rodamientos de rodillos resistentes que evitan su desplazamiento en otras direcciones y también reducen la vibración. Está la manga del eje,
y su función principal y la más importante es, como su nombre lo indica, proteger el eje. También posee una camisa que está hecha de material resistente a la corrosión y a la abrasión. Están las placas de desgaste superior e inferior, que estas placas pues están situadas por encima o por debajo del impulsor, están sujetas al desgaste y deben tener una calibración en sus holguras, las cuales maximizan la eficiencia de la bomba. Siguiente está el colador, que es el filtro que evita la entrada de las partículas grandes que pueden quedar atascadas dentro de la zona del impulsor y las cuales pues pueden causar cualquier daño dentro de la máquina. Y por último está el agitador, que permite que la bomba recoja sedimentos colocando los sólidos en suspensión. La forma en que funciona se debe al diseño de las paletas, las cuales pues tienen una fuerza en flujo continuo, varía de la presión del líquido y este flujo sigue una forma de cono. Su forma de transportar los sólidos pues está al ojo del impulsor y sigue en alta concentración de los sólidos. Este agitador pues además evita que los sólidos bloqueen los huecos del colador. Bueno, primera ley de la termodinámica, también conocida como ley de conservación, se relaciona con los cambios de energía tomando como referencia que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada, y permite calcular el calor producido por una relación y el trabajo. En las bombas de lodo, al ser un sistema abierto, requiere que se le suministre un trabajo, el cual está asociado generalmente al manejo de los líquidos. En este caso, el lodo, donde existe pérdida de calor, pero en menos escala. Lo anterior puede representar por una de las observaciones más importantes de la ciencia. La energía no se crea y se destruye, se transforma y se conserva. Dando que la energía en un sistema pierde, debe ser ganando por el entorno y viceversa. Esta ley también es conocida como ley de la conservación de la energía. Con la mayor de las reacciones químicas tiene lugar a presión constante, pues se realiza la presión atmosférica y casi todos los procesos, sobre todo en ellos en los que no intervienen gases, solo se efectúan cantidades diminutas de trabajo cuando el sistema se expande o se contrae levemente contra la fuerza de la atmósfera. La mayor parte de la energía que el sistema gana o pierde durante estos procesos adopta la forma de calor. Frente a esto se conoce un nuevo concepto denominado entalpía, que se denomina con la letra H, que se relaciona al calor absorbido o liberado por un sistema de presión constante. Dada que esta propiedad es una función de estado, solo es posible conocer la variación de la entalpía de un sistema. La entalpía en la termodinámica de reacciones químicas y los procesos no cíclicos son útiles 4 cantidades llamadas potenciales termodinámicos. Estos son la energía interna, la entalpía, la energía libre de Hermov y la energía libre de Gibbs. La entalpía se define por H igual a U más PV, donde P y V son la presión y el volumen, y U es la energía interna. La entalpía es, por tanto, un variable de estado medible de forma precisa, puesto que se define una función de las otras 3 variables de estado mediante una forma precisa. Es algo paralelo a la primera ley de la termodinámica en un sistema de presión constante. En la segunda ley de termodinámica describe los cambios a la entropía en un sistema. Esta ley surge de observaciones empíricas del aumento en el desorden y la conclusión de que los procesos tienen una dirección. De igual modo, el calor fluye de una temperatura mayor a una temperatura menor.
La segunda ley de la termodinámica se manifiesta como en eficiencias, pérdidas y flujos de desechos durante la conversión de energía, tales como el desecho de calor, combustible perdido o la operación subóptica de los sistemas. Las ineficiencias son problemáticas, pero a la vez una excelente oportunidad para el sistema de energía global. Podemos medir la eficiencia al comparar la salida de energía de un sistema con su entrada de energía. Los sistemas altamente eficientes convierten más del 90% de la energía entrante en energía útil de salida a través de una forma diferente. Tomando en cuenta todo este proceso termodinámico, como un proceso no espontáneo, podemos concluir varias cosas. La primera, que es un proceso irreversible. También es un proceso isotérmico donde la temperatura permanece siempre constante. También podemos analizar que es un proceso cíclico y que el trabajo tomado del exterior es igual al trabajo mecánico producido por la bomba. Bueno, ahora seguimos con el rendimiento de las bombas de lodo. El rendimiento de las bombas pues está determinado por el diseño de la carcasa y el impulsor de la bomba. Debemos tener en cuenta que ese rendimiento se basa también en la eficiencia, porque está relacionada con el número y diseño de las palas del impulsor. Al procesar los lodos, la eficiencia se verá afectada por los huecos y la necesidad de fabricar piezas resistentes al desgaste, donde se consideran los materiales y el espesor. Aquí, como pueden visualizar en la diapositiva, pues colocamos una imagen de la carcasa que tiene forma pues rotatoria con un pequeño tubo de entrada y está el impulsor. La eficiencia pues, de una bomba de lodo está relacionada entre la energía entregada por la bomba y la energía que está entregada al eje de la bomba. Su eficiencia pues depende de la altura, que es el eje vertical, y el caudal, que es el eje horizontal. Al elegir la bomba debemos tener en cuenta que su rango de trabajo debe estar dentro de su mejor rango de eficiencia. El rendimiento de la bomba es directamente proporcional al tamaño del impulsor y al tamaño de la bomba. Una de las partes importantes y que queremos destacar de esta bomba de perforación es el uso de las bombas de lodo, las cuales se caracterizan dentro de un taladro de perforación para poder bombear grandes cantidades de volúmenes de fluido de perforación. Bueno, en el fluido de perforación, bueno, el circuito del fluido de perforación es aquel fluido que va desde los tanques de lodo, que es succionado pues por las bombas. De esta manera pasa por un conjunto de mangueras y de tuberías hasta que llega pues dentro de la tubería o de la sarta de perforación. De esta manera sale por los checks de la mecha, regresa por el espacio anular, que es el espacio existente entre las sartas de tuberías y las paredes del hoyo. Después de esto regresa nuevamente a los tanques de lodo y cumple ciertas funciones. Dentro de estas funciones que cumple el fluido de perforación está pues el poder arrastrar los cortes que hace la mecha de perforación en el fondo del pozo y sacarlos hasta a la superficie. También el de enfriar y lubricar la barrera, ya que pues esta al accionar mecánicamente con la liturgia que se encuentra en el subsuelo va a estar va a generar fricción y temperatura, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es esto, enfriarlo o lubricarlo. También es necesario que cree un revoque en las paredes del pozo, pues ya que a medida que nosotros vamos perforando, se va construyendo el conducto, que es lo que conocemos como hoyo pozo, y pues estas paredes a tender a derrumbarse, ¿sí? Una de las funciones del fluido es pues crear un revoque que sea liso y pues que sea permanente. Dentro de las funciones está el poder contar con una viscosidad necesaria para que cuando se apaguen las curvas de lodo,
estos ripios o cortes desde el fondo puedan quedar suspendidos, ¿sí? La perforación la perforación a rotación, llamada también perforación rotatoria, es aquella perforación que viene pues a evolucionar. Va a sustituir en la perforación a percusión. No existe un control de las presiones que se encuentran en el subsuelo de los pozos, mientras que con la perforación a rotación pues puede existir un fluido de circulación que ejerza una presión de circulación y pues una presión hidrostática en el pozo, pues para controlar las presiones que ejerce el fluido como gas o como petróleo. Generalmente pues en un taladro se cuenta con 3 bombas, ¿sí? Pues cuando se está perforando, de estas 3 bombas solamente se utilizan 2 y la tercera bomba pues se deja como un recurso, como un repuesto por si alguna de estas otras 2 llega a fallar. ¿Con qué finalidad se hace esto? Esto se hace con la finalidad de que pues, el proceso nunca se detenga y se mantenga siempre trabajando en eso. Bueno, en las conclusiones, actualmente el petróleo es una de las principales fuentes de energía y la materia prima más importante, objeto de comercio entre diferentes países. Es utilizando como combustible y lubricantes en automóviles, además de máquinas de uso industrial. En conclusión, se da a conocer cómo se extrae el petróleo a través de las bombas de lodo, haciendo especial énfasis en sus componentes principales para la perforación, así como los procesos termodinámicos que se tienen que llevar a cabo para poder extraer el lodo. Con el trabajo hemos visto cómo se puede aplicar la termodinámica en el campo de la ingeniería petrolera y los beneficios que se tienen al obtener la capacidad de usar estos conocimientos para reducir. En este caso sería elegir e identificar una bomba de lodo adecuada para un sistema de circulación con el fin de aprovecharla su capacidad al máximo. Llegamos a los puntos de enfoque 1 y 2 de la termodinámica. Es un sistema abierto, debido a que intercambia materia, en este caso el lodo y fluido de perforación. Es un proceso adiabático porque intercambia materia, ya que su principal función es succionar el lodo y distribuirlo. Requiere de un trabajo para realizar el otro. De igual manera, no comparte calor en el medio circundante. Es un proceso espontáneo, es un proceso irreversible, es un proceso isotérmico, es un proceso cíclico. Ya con esto serían las conclusiones de nuestro trabajo. Bueno, y por último, pues colocamos las bibliografías de donde fueron extraída la información. Están aquí dentro de las diapositivas y esperamos que este video haya sido de su agrado y pues esto es todo lo que teníamos preparado para el día de hoy. Muchas gracias.